Reporte de práctica osciladores. En este caso, configuración de puente de Wien y configuración Colpitts. Integrantes del equipo: González Chávez Mariana, Herrera Vandala Jesús Ignacio y Martínez Espinosa Gabriel, para la materia de electrónica analógica. En este video se presentarán los resultados obtenidos del diseño y simulación de dos osciladores. Para el caso de una frecuencia baja, el modelo de puente de Wien, y para una frecuencia intermedia, el modelo de Colpitts. Para el desarrollo de esta práctica, comenzamos con unas ecuaciones, mismas que fueron obtenidas en el libro de Boylestad. De acuerdo a la frecuencia intermedia asignada, para el oscilador por puente de Wien tenemos una frecuencia central de 1414 Hz. Estas son las ecuaciones utilizadas para diseñar nuestro oscilador. Los valores de capacitor como de R1 se propusieron. Asimismo, para agilizar el cálculo de los valores y aproximarnos a una respuesta de salida deseada, se configuraron estas ecuaciones en MATLAB, obteniéndose los siguientes resultados. Con estos valores se procedió a simular el circuito de multisig. Aquí podemos ver nuestra configuración del oscilador de puente de Wien, el cual se compone de un amplificador operacional y un circuito puente RC, con una frecuencia de oscilación establecida por nuestros componentes R y C. La figura muestra los componentes con los valores previamente calculados en MATLAB, donde podemos ver que los capacitores tienen el mismo valor y la resistencia RF es el doble de la resistencia R1. En la gráfica del osciloscopio podemos ver la respuesta del oscilador en el dominio del tiempo y podemos observar cómo las oscilaciones no están saturadas ni deformadas, a excepción del inicio que se encuentra en saturación. Para esta práctica vamos a mostrar un análisis transitorio, el cual tiene que ser configurado a 0 y fue configurado con un tiempo inicial de 0 y un tiempo final de 0.03 segundos. Estas configuraciones son para ver de mejor manera nuestra gráfica y poder comparar con la gráfica mostrada en el osciloscopio, solamente para ilustrar que las gráficas son iguales en el tiempo mostrado. Dado que la gráfica anterior fue en un tiempo mayor, se ve de diferente manera, pero la gráfica es exactamente la misma. Dentro de nuestros requerimientos también se nos pidió hacer un análisis de distorsión de armónicos, el cual se hace en un análisis de Fourier. De igual manera, tenemos que configurar nuestros parámetros de análisis en la frecuencia que nos solicitan. Nuestra salida está configurada al voltaje de salida. En este caso, pedimos que se despliegue la tabla de la gráfica y que se despliegue la gráfica de fase. En este caso, la frecuencia de muestreo es dada automáticamente por multisim. En el análisis de Fourier podemos ver las frecuencias indeseadas o los armónicos presentes a la salida que deforma nuestra onda. También podemos ver la distorsión total armónica o THD por sus siglas en inglés, que es la magnitud que sirve para representar la calidad de nuestro oscilador. En este caso, tenemos un THD del 12.76%, el cual quiere decir que ese porcentaje es la potencia de salida desperdiciada en frecuencias que no deseamos o distorsión, de tal manera que el 87.3% corresponde a la señal que queremos amplificar. Las ecuaciones del diseño del oscilador de Colpitts son las siguientes, y como se mencionó, este oscilador es para una frecuencia intermedia. Los valores de R, Rx, L y Rf se colocaron en función del capacitor C y de la frecuencia de oscilación. De igual manera, para agilizar el cálculo de valores, se programaron en MATLAB, obteniéndose los siguientes resultados. El valor de Rf se calculó al doble para poder observar las relaciones, ya que el valor de esta resistencia contribuye en gran medida al valor de la magnitud de la amplitud de la salida. Aquí podemos ver nuestra configuración del oscilador Colpitts, el cual se compone de un amplificador operacional y un filtro pasabajas de tercer orden LC, con una frecuencia de oscilación establecida por nuestros componentes de inductancia y nuestras capacitancias, en este caso la capacitancia equivalente. La figura muestra los componentes con los valores previamente calculados en MATLAB, donde podemos ver que los capacitores tienen el mismo valor y que las resistencias RF y R solo contribuyen a la ganancia que forma parte de la trayectoria
de retroalimentación. En la gráfica del osciloscopio podemos ver la respuesta del oscilador en el dominio del tiempo. Aquí podemos apreciar que las oscilaciones se ven muy juntas, y esto es debido a que es una frecuencia más alta que la del oscilador puente de Wien. Como podemos ver, las oscilaciones no están saturadas ni deformadas. De igual manera que en la configuración anterior, debemos configurar nuestro análisis transitorio para comprobar que la salida del oscopio sea idéntica. Nuestras condiciones iniciales deben de ser configuradas a 0, así como nuestra salida en el voltaje de salida. En este caso, nuestros tiempos de inicio y nuestro tiempo final son diferentes, dado que centramos la gráfica en un punto en el cual está operando de mejor manera. En este caso, podemos mostrar tanto en la gráfica del osciloscopio como en la gráfica del análisis transitorio, cómo no hay saturación y no hay deformación. De igual manera, si queremos mostrar que nuestra gráfica está funcionando de buena manera, podemos hacer un barrido de parámetros, en el cual hacemos un barrido sobre el análisis transitorio, el cual de igual manera tiene que ser configurado a 0, y en un tiempo determinado tenemos que configurar nuestra salida, igual en nuestro voltaje de salida. El barrido va a ser sobre el inductor, tenemos que poner los puntos a barrer iniciales, finales y el número de puntos a barrer. El incremento los da automáticamente Multisim y corremos. En este caso hicimos dos barridos, entonces el primero se muestra en color verde y el segundo se muestra en color azul, los cuales podemos ver. De igual manera se muestra que las gráficas son idénticas al obtenido en el osciloscopio y en el análisis transitorio. De igual manera podemos mostrar la gráfica azul. Lo restante por hacer sería mostrar nuestro análisis de Fourier para la distorsión de armónicos, y de igual manera se debe configurar nuestra frecuencia en nuestra frecuencia media requerida por la práctica, con un número de armónicos determinados y con un tiempo final. En este caso pedimos que nos muestre la tabla y la gráfica, y la frecuencia de muestreo es un valor que nos da automáticamente Multisim. Configuramos nuestro voltaje de salida y corremos. En el análisis de Fourier podemos ver los armónicos presentes a la salida que deforman la onda. En el caso de la distorsión total armónica o THD, podemos ver que tenemos un porcentaje del 22%. Esto quiere decir que el 22% de la potencia de salida se desprecia en frecuencias indeseadas o llamadas distorsión, de tal forma que el 78% corresponde a la señal que queremos amplificar. Finalmente, como conclusiones tenemos lo siguiente. El uso del op-amp, en vez de transistores, nos permitió obtener un circuito amplificador con ganancias estabilizadas. Asimismo, se considera que este diseño funciona correctamente para las frecuencias solicitadas. Estas son nuestras referencias. Y como mencionábamos, la más importante fue el libro Boyleston, del que obtuvimos los modelados.